En la figura nada más se muestra. Entonces, miren, tengo los datos, ya he trabajado, ya he definido cuáles son de entrada y cuáles son de salida, y esto es lo único que necesita el modelo. Entonces aquí yo tengo un modelo. Este modelo es un árbol de decisión que me va a dar como resultado un árbol o un conjunto de reglas. Todos los árboles de decisiones o te dan un árbol o te dan un conjunto de reglas, ¿no? Entonces, miren, yo voy y edito, y aquí, en el modelo, por ejemplo, es lo que nosotros debemos aprender. Pues vamos a ampararnos, digamos, a esta máquina analítica, se podría decir, a este algoritmo, para que nos ayuda a analizar la data y me dé un conjunto de reglas. Y ustedes saben que mi conjunto de reglas va a ser mi base de conocimiento para poder crear un sistema experto, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, la minería de datos, el machine learning, ya hoy en día, digamos, son líneas de investigación, líneas de economía, que ya le están dejando tachado un poco atrás el tema del sistema experto, porque embullen nada más o están incluidos dentro de la temática, digamos, temas como esto, ¿no? Pero aquí vamos a entrarnos, ¿no? Miren, el nombre del modelo, que lo ponga automático, ¿no? Ojo. Esto es la máquina analítica que me va a crear, digamos, un conjunto de reglas, un árbol de decisión a partir del análisis de esta data. Mire, utilizar los datos en particiones, sí, para que lo pueda. Generar el modelo en cada división, está bien. Y mira, el tipo de resultados, ¿cómo es? ¿Le va a dar un árbol de decisión o un conjunto de reglas? ¿Se dan cuenta? Ya. En esta versión de software, genero por separado. Digamos, en las versiones anteriores, directo, ¿no? Solamente hacían el árbol de decisión, te entrabas a analizar, veías el árbol de decisión, de ahí recién generabas el conjunto de reglas. Acá no. Acá tú eliges a qué generar. Por ejemplo, voy a generar el conjunto de reglas. Le digo, ¿ya? Y aquí son algunos parámetros. Vamos a dejarlo aquí. Por ejemplo, favorecer en precisión el ruido esperado en un porcentaje. Vamos a ponerle 0, ya, para que no haya margen de error. Aplico nada más y acepto, ¿ya? Cuando yo ejecuto aquí, el modelo, bajo esos parámetros que yo le puse, va a generar, digamos, el modelo resultante. Por eso dice minería de datos, y aquí va a generar la pepita, digamos, la pepita. Pongo aquí y ejecuto. Ejecuto la selección y obsérvense que ha aparecido automáticamente. Ha aparecido la pepita o el conocimiento que nosotros le llamamos, el conocimiento generado por este modelo a partir de esta data de aquí. Está procesada hasta que no, que generalmente pudo haber sido como operaciones de campos o operaciones de registro. ¿Ya? Entonces, aquí está el modelo pertinente, generado por esta herramienta analítica. ¿Ya? Aquí está el conocimiento a partir de los datos. ¿Cómo se puede ver? Editar, ¿no? O examinar. Lo vamos a examinar, a editar aquí, o directamente de esta parte, perdón, o directamente, a ver, lo voy a eliminar esto, aquí, o directamente de aquí se pueden examinar. Entonces nosotros aquí tenemos la opción de examinar y observen el conjunto de elementos que me da. Es muy importante analizar los resultados. En esta parte ustedes pueden ver siempre en las tesis, por ejemplo, cuando ustedes analizan los resultados, porque ustedes van a hacer un análisis estadístico, por ejemplo, de una tesis, siempre los jurados te dicen, muy bien, has hecho tu análisis estadístico de tus resultados, de tu tesis, pero quisiera saber qué variables son los predictores, los de importancia, digamos, ¿no? Miren, y esto automáticamente de los 5 campos me dice que los predictores más importantes tienen los datos de cielo,
en un 58% y de humedad en un 42% de los datos. ¿Qué quiere decir eso? Que basado a este dato de cielo, se ha predecido con mayor exactitud, digamos, o de manera directa, el resultado de si se va a jugar o no se va a jugar. Y en un 42% de la data se ha basado en la humedad para predecir si se va a jugar o no se va a jugar. ¿Se dan cuenta? Este cuadro es muy importante en las tesis, por ejemplo, sería interesante que ustedes en el análisis estadístico ya no hagan lo clásico, no análisis de correlación, hacer con un chi cuadrado y todo lo demás, ¿no? Hay varias formas de hacer un análisis, no utilizar herramientas de minería de datos para comprobar, digamos, su porcentaje, ¿no? Su forma de hacer su análisis estadístico, digamos, de su tesis, ¿no? Sería interesante analizar sus datos de sus resultados con el tema de minería de datos. Aquí al costado, jóvenes, tenemos el conjunto de reglas, ¿no? Tanto para sí y tanto para no. Entonces, aquí la herramienta solamente me ha encontrado 3 reglas. 2 reglas cuya predicción van a ser positivas o van a ser sí, y una regla que me va a predecir cuándo se va a determinar no. Entonces, si yo puedo ver aquí, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta esta gráfica, ¿de dónde sale? Dice, regla 1, dice, si el cielo es cubierto, entonces se va a jugar. Si la humedad es normal, entonces se juega. Entonces, dense cuenta de dónde ha sacado, digamos, el modelo de aprendizaje que hemos utilizado. No, se ha basado primero para decir sí en cielo y solamente en humedad. No, si el cielo está cubierto, entonces jueguen. Si el cielo si la humedad es normal, también jueguen. No, pero no en todos los casos, ¿no? Y ha determinado una regla para no. ¿Cuándo no se va a jugar? Dice, si el cielo está soleado y la humedad es alta, entonces no se juega. ¿Y cuál va a ser el valor predeterminado, digamos, si no se cumple ninguno de estos? Sí se va a jugar. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿qué me ha generado aquí? ¿Qué me ha generado aquí? Nosotros en sistemas expertos basados en reglas, lo que hemos aprendido, lo que se ha generado ahí es una base de conocimiento. Entonces, esto es pequeñito, ¿no? Esto es pequeñito, ¿no? Pero si, imagínate si tuviéramos 10, 15 atributos y tuviéramos miles de datos, el conjunto de reglas o la base del conocimiento sería extensa, ¿no? Aquí tengo un pequeño visor, no me está generando los nodos. ¿Dónde están los nodos? Se han desaparecido. No hemos generado. A ver, ¿dónde está? No lo hemos generado, por eso no aparece. Solamente me genera el conjunto de red. En las versiones anteriores, la que aparece por defecto es este conjunto de nodos, porque es un árbol, ¿no? El árbol aquí debe de aparecer. Ya, ahorita lo vamos a generar en todo caso. ¿Ve? Y aquí tienen un resumen del análisis, ¿no? Los campos de destino, los campos de entrada, solamente ha cogido 2 campos de entrada. El modelo, digamos, ha decidido de manera automática obviar los otros campos porque estos son los predictores más, digamos, que después del análisis que ha realizado, lo ha definido. Muy bien. Ingeniero, una Entonces, consulta. dígame, pregúntame. Estaba Dígame. viendo y los atributos o las variables, por ejemplo, en viento, existe el tipo de variable, lo pone nominal, pero yo estaba chequeando, son solamente 2 opciones, que es flojo y fuerte. En este Ya. caso lo considera nominal porque vi que fuerte, uno lo he escrito con F mayúscula y el otro es puro minúscula, ¿no? Existe esos Ya. errores, entonces ya, como he visto, el sistema ya no lo considera como regla, porque sí, cuando hemos hecho el análisis, son 5 reglas. Acá yo ya veo que solamente son 3 por ese error.
porque Ujú, fuerte está escrito al inicio con F mayúscula y después con F minúscula, entonces ujú, ya no hay una regla, ¿no? Me parece que por ese motivo. ujú. En estos casos, ¿qué tendríamos que hacer, ingeniero? ¿Revisar que todos los datos estén escritos bien o qué nos recomendaría? Aquí tienes comprensión de los datos y otro que es preparación de los datos. En comprensión tú tienes que entender, ¿no? Por eso era muy interesante que uno de sus colegas había preparado aquí, ¿no? El dominio de cada uno de ellos. El cielo, qué valores debe tener, ¿cierto? ¿De acuerdo? Ya, entonces, temperatura, qué valores debe de tener. Entonces, es como decir, ¿no? Yo estoy analizando la nota de los alumnos y veo un alumno que tiene 25. Pero yo digo, pero si la nota es de 0 a 20, ¿por qué tiene 25? Ha ocurrido un error, entre otros, o es 0,5, o es 0,2, ¿se dan cuenta? Los errores, digamos, al momento de ingresar ocurren. Y el tema, por eso siempre les dice que los sistemas transaccionales deben ser bastante rigurosos en la captura de datos, en la evaluación de datos, ¿no? Porque son datos que deben representar la realidad, pero siempre se va a escapar, ¿no? Digamos, han hecho una importación de datos por no ingresar por el sistema solamente, han capturado unos datos, un archivo TXT y lo han cargado al sistema, ya muy bien. Pero de todas maneras hay una fase de limpieza de datos, en la minería de datos, se le conoce. Entonces, ahí yo debo examinar todo, ¿no? Y es muy interesante, por ejemplo, viento, ¿ve? Flojo y aquí hay uno fuerte. Entonces ya no son dos datos, flojo y fuerte, ya son tres datos. Y aquí, si yo, por ejemplo, voy aquí, ¿no? Aquí me voy a ver, mire, ya son tres datos. Viento puede ser fuerte, flojo o fuerte. Por esto lo pone nominal, ya no lo pone de tipo marca. Cuando son solamente dos, le pone tipo marca. ¿Ve? Entonces, ¿qué debe de pasar aquí? Corregir mis datos. Corregir mis datos. ¿Ya? Siempre debo de manejar eso. Ya ustedes en la práctica, digamos, lo van a manejar eso, ¿ya? Van a modificar. Entonces, miren, observen, aquí yo tengo jugar, ya me encontré el modelo y estamos. ¿Está claro ahí, Kikia, lo que te respondí? Sí, ingeniero, solamente esa observación. Ya, sí, por eso siempre hay que tener cuidado, hay que tener cuidado con la data. Antes de entrar a todos estos procesos, siempre hay la fase de limpieza, hay otras fases de transformación y todo lo demás, ¿ya? Mm, a ver, nos hemos quedado, ya encontramos esto, ya nos encontró el modelo, digamos. A ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ya está, aquí, ¿no? Entonces, este conjunto de reglas va a ser mi base de conocimiento, ¿no? Mi base de conocimiento para yo poder generar un sistema experto. Pero el aprendizaje no es al 100%, ¿no? Es como si yo les dijera, ¿no? Si yo tengo 30 grados centígrados, transfórmalo a Fahrenheit, por ejemplo. Nosotros tenemos una fórmula, ¿cierto? Para transformarlo. Pero si yo solamente doy los valores en centígrados y los valores en Fahrenheit, digamos, unos 50 muestras, el modelo va a aprender cómo, qué relación existe para calcular ese dato. O sea, no le voy a dar la fórmula, él tiene que aprender la relación que existe entre cada uno de ellos. Entonces, aquí lo que ha aprendido, por ejemplo, el modelo, es, digamos, la relación que existe entre los conjuntos de datos de entrada para que ocurra la salida. Y esta es su conclusión. Y esta sí se puede programar, ¿cierto? Ya. Ahora, este algoritmo siempre va a tener un margen de error. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Analizar, analizar, analizar. Entonces, aquí yo tengo una herramienta en resultado que se llama análisis. Ya, voy a analizar
El resultado de este, o la ejecución de este conocimiento en base a estos datos. Presiono, lo uno y fácilmente ejecuto. Selecciono y ejecuto. Ahí lo tienen. Y dice, de los 14 datos, 12 datos se predicen de manera correcta con el patrón encontrado o con el conjunto de reglas encontradas. ¿Se dan cuenta? Y existen 2 datos erróneos. O sea, esos 14 datos lo ha vuelto a ingresar a cada uno de ellos, lo ha probado. Lo que se acuerdan que a ustedes les he dicho, van a probar con su conjunto de reglas todos los datos y van a analizar su margen de error que tienen. Ha vuelto a ingresar los 14 datos a este algoritmo con ese conjunto de reglas. Estamos hablando de esto. Por ejemplo, ha puesto cielo, soleado, caluroso, humedad alta, flojo. ¿Qué es el resultado? No, allá, correcto. El otro, dos de ellos le ha salido al inverso. Entonces, ha tenido 2 errores. Entonces, hablando en porcentajes, ese conjunto de reglas que he encontrado tiene un porcentaje, digamos, un margen de error de un 14%, 14.29%, que es muy alta, ¿no? Entonces, se hace todo un conjunto de datos, ¿no? Un conjunto de operaciones para poder minimizar esto, ¿no? Se puede, digamos, fusionar, se puede operar nuevos datos, ¿no? Digamos, yo me doy cuenta que solamente he tomado cielo y humedad, por ejemplo. Yo puedo hacer, digamos, de generar un nuevo campo, por ejemplo, cielo y caluroso, tipo 1, tipo 2, tipo 3, o sea, las combinaciones para poder minimizar, ¿ya? Operaciones con campos, por ejemplo, ¿ya? Es posible minimizar esto, pero mira, el análisis me da esto. A ver, entonces, una vez que tengo el análisis, estoy, digamos, correcto con este porcentaje, ¿no? Tanto de margen de error y margen de acierto, estoy de acuerdo. Para la investigación, por ejemplo, cuando ustedes tienen investigaciones, por ejemplo, su margen de error debe ser, de precisión debe ser a un 95% como mínimo, se ve para trabajos de investigación. No, una vez que ya está correcto de esto, yo tengo los datos, antes de aquí yo puedo fusionar nuevos datos. Aquí tengo 14, pero digamos en esta semana ha habido 10 datos más. Lo fusiono estos dos y a partir de estos dos empiezo a hacer un análisis. Y veo cómo funciona mi patrón con estos nuevos 10 datos. Hago otro análisis. ¿Ha funcionado en estos 10 datos o hay algo más que aprender ahí? Entonces, a partir de esos datos puedo eliminar y puedo generar con el mismo algoritmo un nuevo patrón. Esa es la fase de aprendizaje o de entrenamiento. ¿Se dan cuenta? Pero eso ya en minería de datos lo vamos a ver. Acá es lo sencillo de esto es origen de datos, verifico cuáles son los tipos y genero aquí el conjunto de reglas que va a ser mi base de conocimiento para poder generar mi data. ¿Ya? A ver, lo voy a eliminar, jóvenes, para generar el árbol, que eso quedó pendiente. Edito y solamente le digo que me va a generar el árbol de decisión. Ejecuto y ya me generó, ¿ve? Examino y aquí debo tener el árbol. ¿Ve? Aquí ya tengo el árbol de decisión. ¿Ve? Eso también se debe de aprender a leer, ¿no? En el nodo 0 voy a tener, ¿no? Si el cielo, digamos, basado solamente en el cielo, ¿cómo me voy a poner a jugar? Sí o no. Si es cubierto y o lluvioso, o si el cielo está soleado. ¿Qué hago? Si está, digamos, sí en un 77%, si está cubierto o lluvioso, determino que juega. Y el 22% no se juega. ¿Ve? Aquí tenemos, digamos, el árbol de decisiones. Si es que se juega o no se juega bajo ciertas condiciones. ¿Ve? Si yo analizo el cielo y la humedad,
cuando defino que no se juega y que sí se juega. ¿Ve? Y aquí también tengo su conjunto de reglas que me sale aquí. Todo, ¿ve? Pero ella ahí es de otra manera. Igualito, lo mismo. Humedad y cielo, ¿no? Sus niveles de importancia de predicción. A ver, si ustedes quieren cambiar los datos, van a la tabla de hechos, a la tabla de origen y solamente lo cambian. Ahora vamos a entrar para cambiar ese dato de F. A ver, ¿dónde? Aquí no. Aquí es Kikia. ¿Me comentaste? Sí, ingeniero, el último. Muy bien. Lo guardo. Pero mire, si yo vuelvo a utilizar acá el modelo aprendido cuando F era mínimo, ¿cierto? ¿Qué tendría que hacer? Solamente volver a ejecutar aquí. ¿Ve? Ahora ya está aquí fuerte. Entonces tendría que eliminar el modelo. Tengo un modelo, ¿no? Vamos a ver. Ahí está acá. Aquí. Tengo que actualizar esto. Ver los valores. A ver. No me he detectado bien esto. Ahora sí, ve. Solamente fuerte y flojo. Aplico y acepto. Defino los tipos. Edito cuál es el rol, destino. ¿Ves? Acá se dan cuenta, solamente detectaba fuerte y flojo. Y aquí aplico el modelo. Ejecuto el modelo. Me va a encontrar el conocimiento a partir de esos datos. Y puedo examinar aquí, a ver cómo ha sido que ha encontrado. Digamos. Y solamente tenemos que ver los nodos. ¿Ve? Entonces está generando más nodos. Está tomando en cuenta ya tanto viento, cielo y humedad. Ustedes se dan cuenta. ¿Ya? Y vamos a ver cuánto por ciento tiene. No me encontré el conjunto de reglas. A ver, elimino esto. Elimino y le digo que me genere el conjunto de reglas. Aplico, acepto, ejecuto hasta esa parte, encuentro el conocimiento, examino y aquí tengo el conjunto de reglas. ¿Ve? 5 reglas y el valor predeterminado es sí. De todas maneras, entonces, ¿qué analizo? Las reglas para no. Lo puedo programar y automáticamente. Aquí lo que ustedes tienen que hacer es su control de coherencia, ¿no? Siempre es importante poner el lado negativo, ¿no? Controlo, yo puedo decir, si hay solamente 2 valores, entonces yo analizo cuál es para no y es lo dejo de programar. ¿Se dan cuenta? Entonces, siempre hay que tener ese tema, ¿no? El control de coherencia en los programas. Es bueno implementarse. ¿Ve? En cambio aquí ya tiene la importancia del predictor, humedad, cielo y viento. ¿Ve? Entonces aquí tienen una base de conocimiento para que ustedes puedan programar. Y vamos a ver el análisis del resultado. En cuánto por ciento incrementó esto o sigue teniendo errores. ¿Ve? Son ya 13 elementos correctos y ya bajó un 7%, tengo un 92.86%, ¿no? Entonces, hay formas de seguir bajando esto, pero esto ya lo vamos a ver aquí. Yo puedo hacer uniones, definiciones, digamos, como por ejemplo,
A todo lo que es caluroso y alta, por ejemplo, veo acá caluroso y alta, le pongo el valor de 0. Suave y alta le pongo 2. Suave y alta 2. ¿Qué más tenemos por acá? ¿No? Y digamos, fresco y normal para mí es 3, por ejemplo, y así, ¿no? Estoy generando un nuevo campo a partir de la combinación de dos atributos, o puede ser de la combinación de 3, ¿no? Yo puedo hacer operaciones. Como son nominales, yo puedo generar otro dato nominal, ¿cierto? Pero cuando son numéricos, yo puedo aplicarles suma, resta, división, entre otras cosas. ¿Se dan cuenta? Operaciones. ¿Ya? Y esas operaciones va a haber del análisis de los datos, va a depender. Pero eso lo vamos a ver, se puede generar nuevos campos acá. ¿Ya? Entonces, va a tener más campos para poder analizar. Entonces, este margen de error va a minimizar, va a ser menor. ¿Por qué? Porque va a tener más, digamos, más instrumentos para que pueda, digamos, analizar y generar resultados. ¿Se dan cuenta? Entonces, una vez que tengan el conocimiento que esta herramienta les está ayudando a manejar, ya esta herramienta les está ayudando a manejar o a encontrar su base de conocimiento que nosotros hemos aprendido en el curso de sistemas expertos, ustedes se lo pueden programar esto. ¿Ya? Y eso sería todo por el día de hoy. Esta herramienta nos va a ayudar a manejar eso. ¿Alguna consulta, jóvenes? A ver.